Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Sean bienvenidos a nuestro programa Asunto Venezuela. Les habla Luis Felipe Medina Roa, articulista para Asunto País. En mis redes sociales son @LMedinaRoa y las redes sociales de Asunto País es @AsuntoPaís en todas las redes. Asunto Venezuela es un programa en el que conoceremos los testimonios de venezolanos que día a día, desde sus trabajos, buscan construir un mejor país. Entonces, ¿cómo se puede pensar un cambio político basado en eso? Entonces, vamos a ver también con qué fuerza contamos. ¿Cuál es la fuerza de la oposición y de la sociedad? El voto. Y lo que lleva al voto, porque no es el voto solo, es el voto, lo que lleva y lo que después ocasiona. Ahora, ¿qué no puede hacer un político en este momento? Prometer que porque ganes unas elecciones regionales va a cambiar esto. Eso no lo puede hacer. Prometer porque estuviste 100 días en la calle va a cambiar esto. No lo puedes hacer. Porque no es verdad. Porque los cambios políticos no dependen de una sola táctica. Dependen de un trabajo constante en todos los tableros tácticos que se tengan. En todos. No abandonar ninguno, además. Incluyendo, en mi caso, que no soy particularmente defensor de la protesta. Porque la protesta hay que mantenerla. Hay que decirle todos los días al gobierno lo que está pasando. Entonces, el tablero electoral va, el tablero de la protesta va, el tablero internacional, vamos a las sanciones. Oye, ahí también hay que ver cómo son las cosas. Las sanciones individuales no es que no funcionen, es que funcionan en más largo plazo. Sí funcionan. Hay sanciones de tipo más elaborado que tienen que ver más con el orden financiero, con las capacidades financieras de manejar las finanzas de los propios miembros del gobierno, que en general han sido muy efectivas. Fueron efectivas en Irán, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Las sanciones puramente genéricas, algo así como no dejamos el embargo petrolero, que no le dejamos... Bueno, esas son sanciones que afectan demasiado rápidamente el flujo de caja del gobierno y que por lo tanto puede tener consecuencias contrarias a las buscadas, ¿no? por la crisis que puede generar. Y las sanciones ya de orden... Yo realmente cuando Trump habló de ¿cómo? No descarto una opción militar, no la entendí como intervención militar, pero bueno, también debe ser que yo no entiendo las cosas bien. Como después tuvo que aclarar Mike Pence, el vicepresidente, tuvo que decir, bueno, una opción militar no es una opción bélica necesariamente. Pero por supuesto el sentido con el cual lo había dicho Donald Trump sí era bélico, ¿no? Entonces... bueno, ya ese entuerto está siendo como resuelto. Es evidente que nadie, ni en América Latina ni en el país, puede estar apoyando o deseando una especie de situación noriega, que me parece una cosa como de los 80, una antigüedad que ya no se puede dar. No, yo creo que sí, hay gente que piensa que pueden sacar una especie de helicóptero y sacarlo así, sacar a Maduro así, es decir, como abductarlo, ¿no? Llevarlo, no, eso no va a pasar. Entonces, yo creo que el tema de las sanciones, sin embargo, tiene que estar acompañado de una política regional, y ahí es donde vamos. ¿Para qué las sanciones? Al final las sanciones tienen que llevar a este gobierno a sentarse a negociar su salida. A negociar su salida en el sentido de que la alternabilidad tiene que ser garantizada, que la crisis no puede seguir, y que tanto política como económica, y que hay un cambio de régimen. Esto es un fin de ciclo, eso está claro. Entonces, veremos si la constituyente tiene éxito en tratar de construir un país ficticio, suspendido en el tiempo, para paralizar un proceso que ya es orgánico en la sociedad venezolana, que es el cambio político. Yo lo dudo porque de verdad que las experiencias del pasado, tanto sobre todo en la Europa comunista, nos muestra que bajo la capa de crisis que tiene este régimen es como muy difícil mantener pues precisamente todo ese cuero seco que es Venezuela al mismo tiempo aplastado, ¿no? ¿Usted podría predecir escenarios? No con el fin de decir cosas irresponsables, pero con lo que se tiene, porque tenemos cosas ya materiales, tenemos hechos concretos. ¿Qué podríamos avecinar con respecto a lo que va a pasar en varias circunstancias? Ni siquiera en lo político o aseverar un cambio concreto, sino sobre todo hemos analizado los factores como la sociedad civil, distintos estratos o sindicatos, empresarios, etcétera, muchísimas cosas, y ya el sector político. Porque incluso lo conversaba con Alejandro más temprano con respecto al tema incluso del chavismo como ideología política a largo plazo. ¿Qué va a pasar con eso? Porque es cierto que el gobierno cada día se encarga de destruir un poco,
pero también pudiésemos hablar que el chavismo disidente siempre juega a la carta de que yo soy chavista pero no madurista. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos realmente en el tablero político, en el tablero social? Yo creo que hay una pregunta fundamental allí, y de nuevo vuelvo a la caracterización del momento político, que es, en este momento mandan los radicales. Eso no es todo el madurismo, ni siquiera es todo el madurismo, y por supuesto no es todo el chavismo. Lo que pasa, de nuevo, las lecciones de Europa del Este nos dejan una muy importante. El comunismo, el socialismo no se puede reformar, sobre todo con esta versión estalinista que tienen los que mandan hoy, ¿no? No se puede reformar, no hay reforma posible. Cuando se reforma eso, se convierte en otra cosa y se pierde el poder. Eso fue lo que pasó en Polonia en particular y también en Rusia. Si Gorbachev no pretendía cambiar el comunismo, sino reformarlo, hacerlo más humano realmente. Y eso nunca ocurrió. O sea, en cuanto empiezan las fuerzas de la reforma, esas mismas fuerzas arrastran el proceso hacia la liberalización de la economía y hacia la democratización. Es inevitable. Y esa es la lección que aprendió Cuba. Por eso Cuba prefirió el hambre y la penuria antes que la liberalización. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, el madurismo quiere repetir esa fórmula. ¿Podrá hacerlo? Porque Cuba podía hacerlo porque tenía 30 años ya de dictadura, 30 años, casi 40 años de dictadura. Pero la sociedad venezolana puede hacer eso. O sea, yo creo que no lo sé, yo no lo creo, porque evidentemente si vemos los escenarios de corto plazo, la crisis económica va a ser aún peor. Digamos, el malestar social va a estar peor, independientemente de las medidas que pueda tomar. Yo me imagino que habrá algunas medidas para efectos de la campaña electoral que el gobierno irá a tomar, no sé. No sé cuál, porque ya eso trasciende la imaginación económica, ¿no? Y hay un punto, profe, sí, que la gente incluso, no sé si es un mal concepto, bueno, de hecho es un mal concepto. El venezolano de a pie siempre cree que la consecuencia inmediata de una elección es materializable en un efecto económico mañana, sí, en la calle. Entonces la gente ya se está preguntando, bueno, ya sí hice la constituyente, pero me subieron el precio del arroz. ¿Por qué? Si me dijeron que con eso no iba. Entonces eso yo creo que es también parte de la crisis que estamos avecinando. El venezolano sigue manteniendo ese concepto. No tenemos ningún indicio. Tenemos un indicio claro de la constituyente, que su función política ya está siendo delineada como un arma de guerra contra la oposición política y la capacidad de articulación de la sociedad civil, porque también hay líderes civiles que están bajo peligro ahora. Entonces eso está muy claro. Es decir, el objetivo de la constituyente es garantizar que se puedan hacer unas elecciones inocuas para que el gobierno esté representado en los gobernadores de una manera totalmente deformada, no como lo representaría el voto normal, sino, bueno, de una manera amañada, pues. Ese es como el objetivo inmediato. Y yo creo que es que los objetivos de la constituyente van a ser siempre inmediatos, por eso digo, por el eterno presente, y además siempre bajo el signo de la incertidumbre. Entonces, si me piden un escenario para los próximos meses, es el de la incertidumbre. Yo decía en una reunión hace poco, decía que el gran tema con la constituyente, lo que hemos visto como discurso político, es el discurso de lo impensable. Es decir, el mensaje que el gobierno da con eso, que el régimen da con esto es, aquí puede pasar cualquier cosa. Todo es posible. Lo más horrible que ustedes pueden imaginar puede pasar. Y puede no pasar. Entonces es increíble que el gobierno establezca un órgano para mantener la incertidumbre. No, es decir, es una de las cosas más insólitas que se ve, y he visto yo desde el punto de vista político. Entonces la incertidumbre le conviene. Claro, porque juegan con el terror. Exacto. Y el miedo de la gente. El miedo, la paralización, el miedo, y sobre todo el miedo del discurso, porque, ¿sabe? La gente es muy sabia, el pueblo, digamos, la gente normal es muy sabia. Si lo pone a votar, el tipo va a votar. Sobre todo en el interior, nosotros tenemos una política muy caraqueña, ¿no? Que no vemos la importancia que tiene para la gente en el interior votar por sus gobernadores. Es una cosa fundamental. Pero hay gente para la cual eso sí es una importante opción. Significa algo, pues. Esa es la única. Exacto. Entonces, hay que verlo con esos términos. Entonces la gente va a votar. O sea, eso es así. Le digan que eso es amañado, no importa. La gente va a votar. Pero eso no, lo que no quiere decir que pueda votar por cualquiera o que el efecto de su voto no sea importante. Ojo, no lo estoy desestimando. Pero lo que estoy diciendo es que a ver, nosotros también tenemos una visión, como digo, caraqueña y poco...
la incertidumbre, entonces, es parte de verdad de un mecanismo de control social. Es la última escala, el más importante. Es como llegar al fondo de las tácticas de control social, ¿no? Que ya no es la amenaza, ya no es lo que hago o lo que dejo de hacer, sino es el monstruo que uno imagina que no sabe qué forma tiene. Es la técnica de las películas de ciencia ficción y de horror. El monstruo uno nunca lo ve, sino que uno tiene indicios y uno tiene impresiones, y entonces es la imaginación la que construye el monstruo. Bueno, muchos politólogos hablan de que realmente el mecanismo de control social no son las sanciones que se le pueden aplicar a la gente, sino el miedo a las mismas. Y volviendo o rebobinando un poco, yo creo que debemos separar en el tema de los escenarios lo que es la elección a las regionales y lo que sería uno de los posibles escenarios luego de esas elecciones regionales, que es una cantidad mayoritaria de gobernadores de la Mesa de la Unidad Democrática. Entiendo que se trabaja bajo una lógica, o por lo menos así lo analiza usted, profe, que las elecciones regionales son un desafío político en sí mismo. Ahora, ¿tener gobernadores es un desafío político en sí mismo? ¿O cómo se plantean desafíos políticos a través de ellos? Yo estoy absolutamente segura de que de lo que nos viene en las próximas semanas es una masacre de candidatos que espero que no sea nunca física. Ya comenzó hoy, ¿no? Sí, entonces eso viene, eso va a ser así. Probablemente los candidatos que la unidad ofrezca no sean los mejores, los óptimos. Y termine, pero por eso digo que ahí es donde empieza el valor simbólico de la elección, en el sentido de que la fuerza de la movilización probablemente no tenga que estar ligada al resultado obvio que vaya a haber allí, y aún así es muy posible que haya una mayoría de gobernadores no oficialistas. Entonces eso va a ocurrir probablemente. Ahora, con la misma lógica, hay que esperar que estos gobernadores sean incapacitados para actuar, terminen incapacitados para actuar por razones de todo tipo, incluyendo el tema de las asambleas legislativas, en las cuales el gobierno va a conservar 22 asambleas legislativas. 95%. Entonces, ya esa diferencia, ya nos muestra la fragilidad en la que ese cargo de gobernador se puede ejercer. O sea, yo no creo. Entonces, yo creo que el punto es que de aquí a las elecciones tienen que seguir pasando cosas en lo político. De nuevo, no se pueden normalizar esas elecciones. Vamos a elecciones, pero no en unas condiciones normales. Y cuando me refiero a condiciones normales, no solo condiciones electorales normales, es condiciones políticas, de contexto político, que tienen que darle a esas elecciones el valor de rebelión que tienen. Porque si no, no es, digamos, una especie de cosa decorativa que no funciona y que naturalmente, que por más que la gente se va a entusiasmar por votar, porque así ha ocurrido, pues no va a tener eficacia política. Que la eficacia política no es el ejercicio del cargo. La eficacia política es seguir manteniendo la atmósfera de crisis política, no normalizar. Entonces, es muy curioso porque hay que usar un mecanismo normal que está en la Constitución, que la constituyente quiere ir respetar, y por lo tanto eso lo justifica para mantener la anormalidad. O sea, lo normal va a servir para seguir manteniendo el clima de anormalidad. Entonces creo que hay que moverse con mucha cautela discursiva en ese sentido, porque si no hay un trabajo paralelo de organización de la gente y de activación de lo político, va a ser muy difícil que estas elecciones causen el impacto que deberían poder causar si es así. Sí. Bueno, profesora, ya es momento de ir concluyendo el programa. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes. ¿Algún otro mensaje que quisiera dar para despedir? Sobre todo a la gente, porque este programa realmente lo escuchan jóvenes en parte. Bueno, entonces, yo creo que queremos es verdad que mensajes claros en cuanto... Saben que la visión, yo estoy de acuerdo con algo, no que no debería decirlo, pero Venezuela ha perdido una generación política, ¿no? Si la política hoy es una política entre gente muy joven sin experiencia real de la política, sino con la experiencia artificial que es el chavismo, y gente que ha tenido experiencias en otro orden, pero que ya tiene como demasiada experiencia, vamos a llamarlo así, para decirlo elegantemente. Robado, pues. No, y sobre todo tienes hábitos. Claro. Sí. Hay una cultura política. Yo creo que nosotros tenemos un desafío,
y que ya está en la mesa el desafío de crear una nueva cultura política. Cosa que en condiciones de excepción es muy difícil. Pero una nueva cultura política que tiene que ver con la capacidad de discutir, de hablar y de comprender dentro de una lógica del bien común, para llamarlo un poco... mucho Maritain, pero bueno, mucho Aristóteles también, sí, muy... Pero no, del bien común en el sentido de republicano clásico, que es la idea de que en verdad hay momentos históricos en los cuales hay que construir ese bien común a como de lugar, independientemente del costo para los intereses particulares, que son todos muy legítimos, porque yo en eso también soy liberal, además de republicana. Yo creo en la legitimidad de los intereses particulares. Lo que no creo es que esos intereses particulares puedan obstruir los de los demás en primer lugar, y la capacidad de construir un proyecto común. Entonces, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre lo que vamos a entender por unidad, por comunidad. Hay unos temas que parecen absurdos en esta emergencia en la que estamos plantearlos, pero que tal vez puedan ser la clave para ir generando una nueva cultura política que yo creo que le va a tocar a los jóvenes construir. Y les diría que en la política la primera distinción que hay que aprender, y lo voy a dejar con esto, es entre táctica y estrategia. Una vez que uno domina esa distinción desde el punto de vista conceptual y práctico, está armado con el instrumento más importante para hacer política y para entenderla. Una cosa es cómo se van armando las acciones en función de un objetivo común, y otra cosa es cómo evaluar la eficacia de esas acciones por separado. Esa es la distinción entre estrategia y táctica, y hay que tenerla. Y hay que aprender a desarrollar el olfato y no seguirse entregando, digamos, a una opinión pública que realmente lo que hace es bajarnos el nivel intelectual, ¿no? Lo que uno ve en Facebook, lo que uno ve en Twitter es lamentable. Desde el punto de vista conceptual, entonces, de verdad que mi consejo para los jóvenes es, oye, reflexionen y reflexionen, dense el tiempo, pues, para pensar un poco con autonomía, y tratando de buscar también el vocabulario que más se ajuste a esa reflexión, no cualquier vocabulario ni cualquier concepto, ¿no? Profe, un libro, una película y una canción. Ay, Bueno, ya que nos llama la reflexión, ¿no? Mira, la película, hablemos de la película, no sé, de las películas, estas películas hagiográficas interesantes sobre procesos de cambio político, cualquiera, hay muchas, ¿no? Yo creo que no es mal momento para verlas. Esta, por ejemplo, sobre el ex Wałęsa, ayudan, las biografías ayudan, y eso también desde el punto en los libros también pasa lo mismo, ¿no? Entonces no podría, no sé, yo creo, me acuerdo de una canción de la prehistoria cantada por Caetano Veloso y Chico Buarque, que se llama Los Argonautas. Y por supuesto, ustedes conocen el mito de los argonautas, el mito griego de los argonautas, y el coro de la canción dice: navegar es preciso, vivir no es preciso. O sea, navegar es preciso, vivir no es preciso. O sea, hay que avanzar siempre. Sin navegar es obligatorio y vivir no tanto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un buen lema para el momento político nuestro, ¿no? O sea, hay un tema allí con no porque esté llamando al sacrificio, ojo, sino a la persistencia y a la claridad. Sí, porque uno no puede navegar sin tener una brújula, sin saber a dónde va. Entonces yo creo que la claridad viene de la reflexión que se haga, y mientras más colectiva esa reflexión, más pública más que colectiva, mejor, porque uno se va corrigiendo, ¿no? Entonces yo diría, es un libro cualquiera, la verdad que cualquier libro. No, claro que una cosa es interesante, todo libro como que contiene todos los libros en cierto sentido, ¿no? Sí. Entonces, pero esto es un momento bueno para, por la curiosidad que le da a uno la intención de comprender el momento político, es un buen momento para leer eso, biografías, historias sobre... A mí me encantan los... Pasa que son libros complicados, pero hay un libro de David Remnick que está publicado en español y fue editado en Venezuela también, que se llama La tumba de Lenin, que es su historia como corresponsal del New Yorker, creo que estuvo en Moscú durante los años de la preparación de la perestroika, es decir, justo antes de que cayera el régimen, digamos. Y es muy interesante la manera en que el David Remnick va contando
cómo se va gestando de la manera más insólita el resquebrajamiento de la Unión Soviética. Entonces son ese tipo de libros, de verdad, no esos que dicen los nazis y las piedras incas, digamos, no estamos hablando de ese tipo de libros, sino de libros que tienen que ver con experiencias históricas. De verdad uno se siente a veces muy reconfortado de ver algo muy importante. Los venezolanos no somos excepcionales, no somos ni peores ni mejores que otros pueblos que han logrado su libertad. Entonces eso ayuda mucho para compararse y para sentir que somos lo que somos, y con eso tenemos que andar. Navegar es preciso y vamos adelante, pues, ¿no? Sus coordenadas personales, Twitter, Facebook. Tengo Twitter, pero no lo digo. Mi Twitter es cocap, @cocap. ¿Sus publicaciones salen periódicamente en algún lugar? No, últimamente no estoy publicando, pero volveremos. Vamos a tratar de volver a eso. Creo que a lo mejor en este momento... Lo que pasa es que hay momentos en que el escribir demasiado, cuando hay demasiada gente escribiendo, y termina uno creando una especie de vocabulario secreto, que todo el mundo, secreto no, es público, pero es un vocabulario como particular, que empieza entonces a convertirse como en parte de la opinión pública. Entonces, no, yo siento que es un momento más bien donde para que cada quien piense sin demasiada restricción. Entonces uno más bien yo tengo un exceso de información, no sé si les pasa a ustedes, como que todo el mundo... Y en realidad los que escriben como que escriben siempre de lo mismo y dicen lo mismo. Entonces, momentos que no es para escribir, vamos a decir más adelante, en otro momento hay mejor ambiente, ¿no? Pero... Bueno, ¿qué pasa? Que Alejandro está muerto de risa, ustedes no lo pueden ver. No, estoy muerto de risa porque yo sé a qué se refiere la profesora con esos vocabularios, digamos, además que se forman como bandos y facciones. Sí, entonces empiezan pública, a hablar, ¿no? y no hay como ese lugar. Yo no sé, yo creo que este tipo de espacios es muy importante. Yo creo que la gente tiene que empezar a hablar como en otros términos. Nosotros todavía estamos muy anclados en formas muy convencionales. Entonces hay que leíste a fulanito y que lo que dice el señor tal. Me parece excelente. Yo soy muy respetuosa de la autoridad intelectual, por supuesto. Pero lo importante no es lo que dice el señor, lo importante es qué es lo que uno piensa sobre eso, pero de verdad, no lo que uno le dio la gana de leer, sino qué es lo que uno realmente, cómo le evoca eso a uno una reflexión dentro de lo que puede, ¿no? Entonces, es una pregunta lo que hay que hacer. Hay más preguntas que respuestas que dar en este momento. Bueno, ahí tienen un mensaje de la profesora Colette. No caigan o traten de no caer en lugares comunes, no sigan los debates entre beatos y guerreros. Es mejor formarse su propia opinión y reflexionar al respecto de los hechos. Y no crean nunca que yo soy beata. Yo no sé por qué a mí me llaman beata solo porque... Lo que pasa es que Twitter es el único lugar que castiga la moderación y favorece los excesos, ¿no? Entonces es como un lugar así, es como una especie de hora loca permanente, ¿no? Es parte del anonimato. Sí. Muchísimas gracias y nos gracias, vemos el próximo viernes. Hasta luego. Me acompaña en los controles Alejandro Torres. Además, quiero hacer un agradecimiento especial a Janet Moreno, colaboradora en la producción de nuestro programa. Recuerden que este programa se retransmite los domingos a las 9:30 p.m. y pueden escuchar el audio completo a través de nuestro sitio web asuntopaís.com.